Con el número 1 en la portería, Antoñito. Con el 4, Fernando. El 6, Joselito. Con el 7, Juan Jesús. Con el 8, Jim. Con el número 9, fuerte aplauso para el Pie Málaga y el Fútbol Playa Marbella. Partido que comienza, partido en el Arrabal de Pescadores en Marbella, 8 de agosto, 10 de la noche. Partido interesantísimo entre el Club Deportivo En Pie Málaga Fútbol Playa y el Club de Fútbol Playa Marbella. Con la presión añadida del líder momentáneo con un partido más, que es Fútbol Playa Huelva Club Deportivo, y el En Pie Málaga, que se sitúa ahora mismo con un partido menos, pero un punto por debajo del conjunto nubense, y el Marbella, que podría dar, como se suele decir, el sorpaso, intentar dar la sorpresa y ponerse por delante, especialmente el Fútbol Playa Huelva. Clasificados los dos equipos ya para el playoff, los fuegos artificiales, la celebración máxima, cuarteto arbitral preparado. Señoras y señores, después de este ¿Qué partido nos espera? los aficionados locales. ¿Qué partido nos espera? Ahí está el En Pie Málaga, que va a jugar con Fran Donaire, con José Oliver, Kosuke Matsuda, Antoni Rigaud, Takaki Oba. Atentos al nipón, los dos jugadores nipones internacionales por España. Carlos Alfredo Carballo, Antonio Mayor, David Ardil, José Oliver y Catarino, que van a ser baja durante la jornada de hoy. Roberto Galindo, Adri López, Chiqui Ardil y Adrián Martínez. Varios de ellos protagonistas de el torneo disputado en Moldavia, donde España ha conseguido ese 6 de 6 y con el que nos hemos clasificado para la superfinal, que se disputará en Italia, en Viareggio, entre las mejores selecciones de fútbol playa. Por parte del Marbella, Antoñito Díaz, Fernando dos Santos, Joselillo Sánchez, Juan Jesús Doblado, Jim, Marceone Pires Pereira, Iván Marín, Alex Junior, Nico, Araujo, Coletti, Kuman y Pablo. También con protagonistas del torneo de Moldavia y con el jugador que ha marcado, para mi gusto, el mejor gol
de la temporada, el escorpión en vaselina que pudimos ver en directo y que fue sencillamente maravilloso. Con esta camiseta morada y verde, en pie Málaga, Fútbol Playa Marbella con la camiseta color pistacho y el primero. Gol, 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 gol de Chiqui Ardil. No han transcurrido ni 3 segundos y llega el primer gol para el conjunto malacitano, para el conjunto malagueño. No pudo hacer absolutamente nada Pablo López. Llega el primer tanto, el líder, al menos hasta la jornada de hoy, y a la espera de ver cuál es el resultado que saca. De momento que da el primer puñetazo en la mesa. Pues uno de los goles, más rápidos. Han sido 3 segundos nada más de tanto. Las gradas llenas, apoyando al conjunto local. Y ahí está Dona. Busca Dona la pelota desde la posición de portero al carril central. Llega el ataque del Fútbol Playa Marbella, la chilena que se marcha excesivamente desviada. Era Junior quien ponía esa bola, el dorsal número 10, Alejandro Achutegui. El balón hacia el centro, Dona que pone... Estaba muy bien gestionado ese desmarque, no así ese último pase que fue excesivamente fuerte. El recorte que es bueno. El disparo. Se va a marchar otra vez Alex Junior intentando percutir, intentando llegar a la puerta de Dona con peligro. Bueno, hacia ese costado la chilena que se va a marchar. El en pie Málaga atacando desde ese perfil izquierdo. Esa bola que llegaba, impresionante la chilena, sensacional la chilena, el jugador del conjunto malagueño. Llegaba la presión de Takaki Oba, el balón al centro, puede ser una buena ocasión, pero se escapa finalmente al limbo. Pablo López llega para recoger el esférico y poner el balón en juego. Ahí está Chiqui Ardil que se va al banquillo. La pelota para... ese remate y el gol. La magia brasileña. Marzione Pires Pereira Gin, que pone el empate para el Marbella. ¡Qué gol! Finalmente ha sido un pase con la chilena de Gin y marca Koeman, Miguel Ángel Santiso Koeman, que pone ese empate a 1. ¡Qué partido por delante! ¡Qué partido que estamos viviendo ya! Apenas 2 minutos de encuentro y las flores que se están lanzando los dos equipos en forma de casi de puñal. El golazo de Chiqui Ardil, el golazo ahora de Koeman. Los dos jugadores internacionales por la selección nacional, por la selección de España. El balón arriba. Conseguía salir arriba. Ahí está Dona. Dona para el balón hacia ese perfil izquierdo. Intenta abrirse hueco. Buena la defensa ahora del Marbella. La pelota peleada. Consigue bajarla Araujo. Araujo que intenta arrancar. No lo va a conseguir. El balón excesivamente cruzado. El balón excesivamente cruzado por parte del jugador del Marbella. La bola para Dona. Dona que la juega. Balón hacia el costado. Disfrutando nuevamente de Takaki Oba, del internacional nipón. Precisamente es el que acude a la defensa. Y está Takaki Oba buscando
esa bola ante la presión ahora de Koeman en la parte delantera. Llega Matsuda. Matsuda vuelve a salir a la contra el Marbella por el costado. Ahí está Koeman. Koeman que busca el carril central. No lo va a conseguir conectar. La pelota que se le escapaba ante la atenta mirada de Nico. Koeman a la posición de Pablo López. El balón en esa diagonal, la combinación a la cual no llegaba en última instancia Nico. La pelota de Juan Jesús. El pase que no era nada malo, la jugada de estrategia del equipo marbellí. Buscando ese balón, ahí está Dona. Tocando al costado. Ahí está Dona. Dona que tiene abierto a Chiqui Ardil. Dona que busca el disparo. Finalmente llegaba a la espalda de la defensa. La pelota que se pierde por línea de fondo. Balón que va a poner en juego nuevamente Pablo López. Va a poner nuevamente Pablo López para el conjunto marbellí. Para el Fútbol Playa Marbella. La pelota de Pablo López al costado lateral derecho. Intenta irse el disparo directamente a los dominios de Dona, de Francisco Jesús Donaire, otra de las grandes leyendas del fútbol playa nacional. Balón al carril central, intentaba pelear la Matsuda. No lo conseguía Matsuda, el balón ahora en corto precisamente para Matsuda. Buscaba esa pelea, también llega Takaki Oba, el disparo excesivamente cruzado, se va a marchar por el lateral de la puerta Chiqui Ardil. Muchísima presencia, masiva presencia de jugadores internacionales por la selección española. Ahí está la pelota que va a jugar nuevamente. El intento de remate espectacular, la volea que se marcha ligeramente desviada, recoge el esférico Dona. Dona buscando salir desde el área de castigo, el toque entre los dos jugadores, ahí está Dona. Tiene que volver a salir, tiene esos 4 segundos para salir de esa zona. El intento de Chilena, se encuentra con la defensa de Koeman. Recoge la pelota Dona. Dona esa diagonal larguísima. Conseguía estirarse Coletti. Llegaba José Miguel Rodríguez Coletti. Balón complicado porque tuvo que estirarse de lo lindo. La jugada de estrategia, balón al segundo palo. Se marcha por encima del travesaño. Y el Empie Málaga que, aprovechando ese gol inicial a los 3 segundos de Chiqui Ardil, parecía que podía abrir hueco, pero el Fútbol Playa Marbella que ha conseguido desde luego frenar el ímpetu del hasta hoy líder. Vamos a ver si esa opción sigue en ese punto o el Fútbol Playa Huelva consigue hacerse con el liderato. No olvidemos, 1-2 en el resultado durante esta tarde, cimentado en esos 30 segundos mágicos de los onubenses que conseguían remontar en el tercer parcial y casi in extremis el resultado ante Mentidero Cádiz. La pelota de Dona. Buscará el balón Dona desde la defensa. Primer plano de Takaki Oba. Balón hacia el costado. Ahí está Dona. Takaki Oba que lleva una cantidad inmensa de goles. Atentos al balón al segundo palo. ¡Golazo! ¡Gol del Empie Málaga! La jugada de Roberto Galindo. Remataba Rigot. Si no me parece ver mal, qué bien mitigó ese balón. Qué bien lo mitigó Roberto Galindo al pase de Rigot con la chilena.
No llegada a la defensa a cerrar esa jugada. El Empie Málaga que vuelve a marcar. Falta 4:57 para este primer parcial. Vaya partido que están disputando el primer y tercer clasificado, al menos antes de iniciar la jornada. Ahora el segundo y tercer clasificado de la clasificación. Ahí está Jin, que intentaba arrancar con potencia desde atrás. Solicitaban la mano pitada. La solicitaba Antonio, José Mayor Antonio, dorsal número 10 de Empie Málaga. La pondrá en juego. Se estaba muy cerca de la acción Carballo. Podría ser también Chiqui Ardil. Ahí está Antonio quien la jugaba. Y vemos ahora... más que mano, ha sido una plancha. Una plancha importante. El lanzamiento desde unos 16-18 metros. Ese balón desde el centro. El juego peligroso por parte del defensa marbellí. Y la pondrá en juego Antonio. Va a ser Antonio el que va a poner ese balón en juego. No, finalmente es Carballo. Ahí está Carballo que inicia ese ritual característico para ponerse montículo, para intentar impactar bien con el balón. Mientras vemos ese primer plano también de Matsuda dando la espalda. Ahí está Carlos Alfredo Carballo. Carrera larguísima. Carballo. ¡Gol! ¡Gol de Carballo! ¡Gol del Empie Málaga! Pone la diferencia de +2. El disparo potentísimo abajo, complicadísimo para la acción de Pablo López. Ha sido un misil teledirigido, el balón dificilísimo, mucho más en fútbol playa, el balón muy abajo, muy rasito. Además la pelota ha conseguido respetar la trayectoria, el gol sensacional de Roberto. ¡Y el gol! ¡Y el gol! ¡Y el gol! ¡Y el gol! ¡Gol del Fútbol Playa Marbella! ¡Qué partido! ¡Qué dos equipos! ¡Qué dos equipos! Marca Koeman. Otro gol para Koeman, 3-2. Si pensaba el Empie Málaga que con ese 3-1 podía doblegar la moral del Fútbol Playa Marbella, desde luego no va a ser así. 3-2. 3-2 en el marcador. La pelota hacia el costado, es buena hacia la izquierda. Busca elevarla, la jugada defensiva, ocupaba el espacio. Entendió el árbitro que la pelota no estaba dominada. La bola para el conjunto malagueño, intenta avanzar. La pelota larga se le va a quedar finalmente a Matsuda, que le hace un gesto universal de tranquilidad. Coge el esférico, tranquilo Dona, y busca la pelota nuevamente ahora por el carril central. Ahí está Matsuda, el pase de espuela de Matsuda, que es una auténtica maravilla. Abriendo la sección delicatessen del partido, si no está ya abierta, con la cantidad de buenos goles que hemos visto en este primer parcial. Busca Pablo López, el balón arriba. Excesivamente. Vamos a ver, el pase de Matsuda es una auténtica obra de arte. De escuadra y cartabón. Escuadra, cartabón y espuela. Desde la fase defensiva ahora Empie Málaga dándole un poquito de pausa al juego. Perfil izquierdo, el intento de Chilena. No va a conseguir coger puerta. Y ahí estaba Adri López, que era el que buscaba ese balón arriba, no podía cogerlo con la mano. Dificultades ahora para Pablo López. Llega la carrera, choque de trenes por ese perfil. La pelota al segundo palo. Va a jugarla Jin. Vamos a ver la magia de Jin. Ahí está el brasilero, que finalmente buscó ese pase a Araujo. Y la pelota que no va a llegar a buen puerto. Se va un jugador del Empie Málaga al suelo. Vamos a ver quién es. Creo que es Carballo.
el que está en el suelo, quizás con algún tipo de molestia muscular. El dorsal número 8 se acerca su entrenador y parece que Carlos Alfredo Carballo no va a poder continuar. Es Diego Alonso, el entrenador del Empie Málaga. Arturo Ramírez, su médico, el galeno, encargado de estar vigilante a cualquier tipo de imprevisto o infortunio que pueda sufrir alguno de sus jugadores. Sale Dona, bola de Dona, excesivamente desviado a la derecha de la defensa. Era pelota para Pablo López. Pablo López. El toque hacia el centro, la diagonal hacia el centro. La pelota que se marcha desviada en esa jugada un tanto confusa. Koeman, que buscaba otra vez, una y otra vez, jugar, intentar llevar peligro a la puerta de Dona. Al carril central, la presión, el testarazo de continuidad, la roba el Fútbol Playa Marbella, la pelota arriba, se puede quedar solo, la domina Dona, se duele en el suelo Koeman ante el choque de trenes, pero ahí vemos cómo se lanzaba perfectamente, caía eso sí sobre la pierna izquierda de Koeman, sobre la pierna izquierda de Miguel Ángel Santiso, que es precisamente el que va a poner el balón en juego, mientras vemos a Takaki Oba, al internacional nipón, uno de los máximos goleadores de la categoría, un jugador de talla mundial. La bola de Dona para Takaki Oba. Dona eleva la pelota a Dona, tiene que jugarla rápida, a la mano, buscando la diagonal, puede ser buena, el control no lo es tanto. Consigue despejarlo desde la esquina el conjunto local. 1:45 para que termine este primer parcial. Dona, buscando Dona esa bola, la parada de Pablo López absolutamente descomunal. Qué paradón de Pablo López, evitando el cuarto tanto. Y qué espectáculo, lógicamente, Takaki Oba, el jugador del sol naciente. Qué sensacional futbolista en esta arena aquí en Marbella, Takaki Oba. Balón se quedaba un poquito corto, llegaba la presión nuevamente de Koeman. Takaki Oba ahora claramente marcado. Dona, que busca el disparo, excesivamente desviado por encima del travesaño de la puerta de Pablo López. Al costado, buscando balón Koeman. Ahora en posiciones un tanto más defensivas ante la atenta mirada de Rigot. Recoge Dona, la pelota arriba. Estaba un poco descolocado el jugador del Marbella. La parada de Pablo López. Doble parada de Pablo López. En dos tiempos Pablo López la saca, balón arriba, la vuelve a jugar el Empie Málaga, vuelve a atacar. Es bola para ese disparo que se estrella contra el lateral de la puerta por parte de Antonio Mayor. Quedan apenas unos segundos. Juega allí. ¡Qué mano de Dona! Se va al suelo el jugador del Fútbol Playa Marbella. Se va el Capi al suelo, doliéndose ostensiblemente. El disparo de Jean y cómo caía en esa intervención Dona sobre Juan Jesús. Y Juanje, que está dolido con ese vendaje, ahora doliéndose de ese golpe que se ha llevado. Vamos a ver, se acerca Roberto Carballo interesándose por el capitán del Fútbol Playa Marbella, un Dona que ha sacado una manopla sensacional en esta última jugada. Consigue rehacerse el capitán Juan Jesús, que vuelve
a incorporarse a este sensacional partido. Este sensacional partido que en este punto termina con este primer periodo con el resultado entre En Pie Málaga 3, Fútbol Playa Marbella 2. Estamos viendo aquí las repeticiones. La bola de Pablo López. Aquí el primer gol que marcaba. Ahí está esa pelota nuevamente, ese movimiento de continuación. Qué bien dominaba ese esférico Roberto Galindo para ponerlo, alojarlo dentro de la red. Dificilísimo el remate. Dificilísimo remate. Bueno, hay que hablar de esta obra de arte que nos ha dejado el jugador nipón, que nos ha dejado Matsuda. Que el disparo, la doble ocasión que conseguía sacar Pablo López, del portero internacional. ¡Qué partido! 3-2. Con este resultado el En Pie Málaga conseguiría recuperar el liderato que en estos momentos ostenta gracias a su victoria esta tarde ante Mentidero Cádiz, el Fútbol Playa Huelva. Un Fútbol Playa Huelva que lleva más goles marcados, y menos goles encajados, pero finalmente es el En Pie Málaga el que consigue ser el líder, al menos de manera momentánea, porque el Fútbol Playa Marbella solo está un gol por debajo, con lo que las espadas están en alto. Y un Fútbol Playa Marbella además que es el máximo goleador de la categoría con 92 tantos, eso sí, con una defensa un tanto más débil que sus rivales con 62 goles en contra. El cuarto ya de manera casi definitiva será el Club Deportivo Atlético Torroseño, y estos serán los 4 equipos que vamos a ver en la fase final, que se va a disputar entre el 14 y el 17 de agosto. Los colegiados del encuentro dialogando entre ellos. Ha sido un partido sin mucho problema, sin mucha polémica, con dos equipos volcados a disfrutar y hacer disfrutar del fútbol playa, y es en ese punto donde de verdad que nos están dejando un auténtico espectáculo. De momento, quizás en el debe de ambos equipos estamos echando en falta sobre todo la aparición por parte del Fútbol Playa Marbella de Jean, de Marceone Pires Pereira, futbolista diferencial que se mueve con muchísima potencia, y quizás por parte del En Pie Málaga estamos echando un poco en falta a Antonio Rigaud. Vamos a ver si lo vemos durante este segundo parcial. El líder al inicio de esta jornada, consiguiendo defender su liderato, consiguiendo defender su puesto de honor, pero enfrente un equipo titánico, un equipo que se lo va a dejar muy difícil. Comienza el segundo parcial, llega la jugada de estrategia, la pelota que se va a marchar a la derecha de la puerta, defendida por Dona. Juega Takaki Oba, juega Dona. Dona que levanta la cabeza. Dona hacia... Ahí está la pelota en el perfil. Buscaba ese toque. Atentos a la salida de Jin. Que bien le cerraron la puerta. Llegó Antonio. El cabezazo defensivo consiguiendo llegar finalmente la bola nuevamente a los dominios de Pablo López. La presión, ahí estaba Koeman, Pablo que vuelve a poner la pelota, la diagonal, que es muy buena, Coletti que busca la pelota ahora en el carril central, intentaba percutir hacia el costado izquierdo, se lleva la tarascada, el remate de Jin que se va a marchar fuera, buscando el ángulo corto, solicitaba la falta el conjunto malagueño, en ese choque de tobillos, buscando... Nuevamente Dona
La elevación de bola. Ahí está Dona buscando. Se toque para Matsuda. Matsuda para Dona. Matsuda dándole ahora un poco de control. La primera parte que ha sido completamente eléctrica. El movimiento de continuación buenísimo de Takaki Oba. Buscando precisamente a Antonio Rigaud, que no consiguió conectar bien el esférico. La pelota que se pierde por línea de fondo. Pablo López, que va a poner el balón en juego nuevamente. La presión, Pablo López, que no podía volver a coger el esférico. Ahí está Koeman. Koeman, que juega para Pablo López. El balón arriba de Pablo López. El despeje del Empie Málaga. Ante la atenta mirada de la plantilla, los estamos viendo en este costado inferior derecho. La atenta mirada del Rosas Platja. La pelota hacia el lateral. Buscando. La pelota va al balón atrás. Valga la redundancia. El balón de Dona. Dona, que busca el disparo directamente a Pablo. Pablo, que le va a intentar dar algo de velocidad y de ritmo al partido. La bola puesta a la posición directamente. Qué bien dominó y domó ese balón Antonio para dejarlo de pecho a Dona. Ese balón hacia el perfil izquierdo. Intenta irse Chiqui Ardil. Chiqui, que intenta filtrarla. En esa jugada llegaba por el carril central Antonio. Golpeó las manos de Pablo López. Vamos a ver si ha señalado falta. Qué buena jugada de Chiqui Ardil, porque consiguió aglutinar la presión de hasta 3 jugadores del Fútbol Playa Marbella. Finalmente la pelota se adelantaba Antonio a las opciones. Bueno, que perdía el balón. ¡Gol! Gol del Empie Málaga. Marca Roberto Galindo. Qué golazo de Roberto Galindo. Qué atento estuvo, fue el más listo de la clase en esta jugada. Y cómo consiguió regatear a Pablo para gobernarle en el ángulo corto. 4-2 Empie Málaga, que se vuelve a poner +2 en el marcador. Hacia el lado, buscando a Nico. Nico en ese balón de continuidad. No consiguió jugarla Alex Junior. Balón hacia el centro. Dona, saliendo del área de castigo, termina la cuenta atrás de 4 segundos. Buscando ahora darle pausa nuevamente al juego. La presión de Araujo y de Alex Junior ahora arriba. La pelota se queda en una posición muy arriesgada. Tuvo que despejar inmediatamente por línea lateral Dona. No lo tuvo nada claro. Pablo, que la juega para Koeman. Koeman. 3 toques. Jugando ahora Koeman para Pablo. Llega la presión. El 2 contra 1. Jugando hacia la esquina. El carril central, que tenía un desmarque bastante interesante. La pelota que se pierde por línea lateral. Juega Dona. Eleva la pelota Dona, acercándonos ya al ecuador de este segundo parcial. Dona en corto. Takaki Oba, que sale a la carrera. Vamos a ver esa diagonal. Intenta el centro. Qué bien defendido ahora por parte de la defensa marbellí. Intenta salir por el costado. La presión intensa. Eso es falta. Va a ser falta de Alex Junior. De Alejandro Achutegui. La falta sobre Carlos Alfredo Carballo.
Vemos esa presión intensa de hasta 2 jugadores. Llegaba incluso un tercer jugador a presionar la línea de pase hacia Dona. Y casi que lo mejor que le pudo suceder al conjunto malagueño es que arrollara el jugador marbellí y que pueda disponer de este libre directo. Carlos Alfredo Carballo buscando el disparo. Carrera larguísima. Muy larga la carrera. Carballo. Desviadísimo. Ese balón de Carballo que no consiguió coger Puerta. Ahí está Pablo. Balón de Pablo. Buscaba esa diagonal. Consigue despejarla. Juega el Fútbol Playa Marbella. Ahí está la pelota para Pablo. Pablo buscando. Hoy está Marcel Araujo. Ahí está Marcel Araujo que intenta buscar esa pelota. El disparo en el segundo palo. Esperaba a su compañero, pero no pudo conectarlo. Estaba Nico. Perfectamente posicionado Nico Ariño para intentar rematar ese pase, pero no consiguió llegar a buen puerto. Dona, sobrepasado el Ecuador de este segundo parcial. Dona buscando la pelota hacia el costado. La chilena nuevamente defendida al salto de espalda. Llegaba la pelota para Chiqui Ardil, bola para Dona. Dona que embolsa la pelota, la recoge. El intento de pase con la chilena. El balón que se queda muerto. La que acaba de fallar. Antonio Rigaud. Volvió a engancharla de manera acrobática Takaki Oba. Y finalmente Antonio Rigaud con el balón completamente muerto y toda la portería a su favor. Mandó la pelota muy arriba. La pelota, buena jugada de estrategia. Consiguió leer ese pase al centro. Dona buscando el balón arriba. Se le escapa ese despeje defensivo. El escorzo complicadísimo. La falta sobre Marcel Araujo. Ahí está Marcel Araujo protestando. El jugador uruguayo del Fútbol Playa Marbella. Cuando restan 5:09 para que termine el segundo parcial. Ahí está el intento de salida y el agarrón claro, muy claro, del jugador del Club Deportivo En Pie Málaga. El libre directo que va a disponer Araujo. Ahí está Marcel Araujo. Ritual de lanzamiento. Marcel Araujo que va a coger una carrerilla bastante larga. Ahí está Araujo. El disparo fuera. Se le marcha a la izquierda de la puerta defendida por Fran Donaire. La pelota ya va a poner el experimentado guardameta del En Pie Málaga, Dona. Balón de Dona. Araujo volando en la acción defensiva. La grada completamente llena. La grada llenísima. La atenta mirada de propios, curiosos, amantes del fútbol playa, también de la gente de Roses Playa, jugadores profesionales. ¡Al balón al palo! La jugada de Rigaud. Estábamos hablando de que estábamos echando en falta a algunos jugadores de En Pie Málaga y desde luego el remate a Antonio. La jugada ahora peligrosa para el Fútbol Playa Marbella. El toma y daca entre ambos equipos está siendo sensacional. Desde luego mucho en juego. Desde luego muchísimo en juego. La jugada defensiva. Vamos a ver quién consigue salir de ese bosque de piernas. Presión intensa en esa jugada defensiva.
¿Qué decide el árbitro? Pues falta favorable al Fútbol Playa Marbella. Llegaba con todo Roberto Galindo. Se acerca Marcel Araujo a ese balón. Va a tener una nueva ocasión Marcel Araujo de ajustar la mirilla, de ajustar el catalejo, intentar percutir sobre puerta o directamente, como parece que puede suceder por cómo tiene orientado el cuerpo, pasársela a Pablo López y comentar con jugada en estático. Efectivamente. Sale Pablo para Koeman. Koeman, Pablo, Koeman que consigue deshacerse de su par, pero no de ese repliegue en última instancia por parte del Empie Málaga. La bola nuevamente para Koeman. Llegaba Matsuda. Matsuda que llegaba a esa balón defensivo, el repliegue ahora, las permutas perfectamente diseñadas por parte de la zaga del Empie Málaga, no dejando salir a Koeman desde atrás. Importante siempre el esfuerzo de Kosuke Matsuda a nivel defensivo. Araujo la dejaba Takaki Oba, recupera el balón en Empie Málaga, balón para Dona. Dona que eleva la bola, 2:40 para que termine el segundo periodo. Ahí está Carballo, Carballo que puede buscar el disparo. ¡Gol! De Carlos Alfredo Carballo, que la puso en la escuadra. Se coló como una exhalación ese balón dentro de la puerta, defendida por Pablo López. El disparo, el control de pecho y el disparo ante el que nada pudo hacer Pablo López. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo que acaba de marcar Carlos Alfredo Carballo! Carballo, el dorsal número 8 del Club Deportivo Empie Málaga, que pone el 5-2 en el marcador. La pelota que va a buscar. ¡Uy! La ocasión que acaba de tener el Fútbol Playa Marbella porque se despistó. Se despistó Takaki Oba, dejó marchar ese balón al segundo palo y llegaba un jugador de Fútbol Playa Marbella que yo creo que no se llegaba a esperar ese error en última instancia. El choque de trenes entre los dos jugadores, se le intenta llevar Marcelo Araujo. Araujo que se va al suelo, consideran que no hay falta, se iba al suelo. Yo creo que iba desequilibrado el jugador del Fútbol Playa Marbella. La pelota hacia el costado. Ahí está, recupera el Fútbol Playa Marbella. Ahí está, con zaga de 3, ahora ya con ese 2-2 característico. Pablo que busca el disparo. Consigue dominarlo en Empie Málaga. Balón hacia el centro, llega ese remate. Ligeramente desviado, llegaba Antonio. Antonio para la opción de Chiqui Ardil, que no consiguió rematar bien. La duna además no le favoreció ni mucho menos. Balón de Koeman. Koeman ante la atenta mirada de Matsuda. Muy vigilado Koeman. La pelota al carril central. Ardil fuera. Se le marchó la pelota a Chiqui Ardil. Se había quedado solo. Consiguió elevarla. Consiguió conectar la chilena, pero no cogió puerta. La bola donde se peleaban los jugadores de ahora de Fútbol Playa Marbella. Intenta el regate. Puede ser penalti, 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 penalti. Penalti de Dona sobre la acción de Marcel Araujo. Dio la sensación con la pierna izquierda de buenas a primeras. No, con los brazos. Finalmente, claro, la sensación desde lejos era un poco más complicada. Aquí en esta primera toma ha quedado claro y ahí vemos a la chiquillería corriendo justo detrás de la portería para poder asistir al lanzamiento de el penalti por parte de Marcelo Araujo. Sigue protestando Dona. Se le acerca Antonio Mayor para darle algún tipo de consejo y ahí está Marcelo Araujo, que pone
el balón, planta la pelota para esta pena máxima que podría suponer el 5-3. Seguiría siendo una victoria para el Pie Málaga, pero desde luego recortando distancias el Fútbol Playa Marbella. La pelota va a buscar Marcel Araujo, carrera corta. Bajo palos, Fran Donaire. Ahí está Marcel Araujo. Otea el horizonte Marcel Araujo. Aspecto completamente concentrado del jugador del Fútbol Playa Marbella. ¡La parada de Dona! La parada de Dona. Le adivinó las intenciones. ¿Qué paradón de Dona? Porque igualmente se tuvo que lanzar hacia el costado. El testarazo que se va a marchar fuera. Se interesa sobre ese salto de Nico Ariño. Y qué bien se lanzó Dona para sacar la pelota con el pie izquierdo. Qué parada de Dona. Dice que los viejos rockeros nunca mueren. Y desde luego Dona es un ejemplo clarísimo. Un jugador que ya es leyenda, que sacaba esa pelota. La pelota ahora para Takaki Oba. Takaki Oba, sigue Takaki Oba. Va a llegar un jugador de En Pie Málaga para proteger ese balón. La pelota que se va a marchar por línea de fondo. Jugada muy al borde del reglamento. Termina el segundo periodo con el recuerdo cercano de esa parada de Fran Donaire, de Dona, para evitar que el Fútbol Playa Marbella se acercara un poquito en el marcador. De momento, el conjunto malagueño dominando por 5-2 en un partido donde está haciendo valer pues la calidad de sus jugadores ante un Fútbol Playa Marbella que no le está perdiendo la cara al partido, ni muchísimo menos, pero se está encontrando con un muy inspirado Dona. Aquí vemos algunas de las jugadas del partido, aquí donde Pablo López se dolía. Aquí vemos el robo de balón, como conseguía embocarlo finalmente a puerta el jugador del Club Deportivo En Pie Málaga. Esa pérdida de balón importante que significaba uno de los tantos del conjunto malagueño, el pase de Chilena, aquí la pelea de Takaki Oba y el fallo importante de Antonio Rigaud. Remate de Chiqui Ardil que se colaba dentro de la puerta. Bueno, partido sensacional, partido donde además hemos visto a un Carlos Alfredo Carballo muy activo, marcando hasta 2 tantos, y aquí esta jugada que puede ser decisiva para el transcurrir, para el desenlace de este partido, que es ese penalti parado por parte de Dona con esa pierna izquierda, recordando un poco a algunas paradas que nos dejó Iker Casillas, ¿no? en fútbol 11, cerrando con esa pierna, un poco ese gesto, pero al lado cambiado en esa final de 2010, donde Arjen Robben en ese 1 contra 1 finalmente acababa cediendo ante ese pie salvador de Iker Casillas. Los dos equipos haciendo corrillo, siguiendo las últimas instrucciones de sus respectivos entrenadores. En Pie Málaga aún sentados escuchando los últimos momentos de Diego Alonso, del entrenador. La grada completamente llena, algunos aprovechando para cenar. La afición que puebla de manera muy importante las gradas aquí en Marbella. Y ahí está el En Pie Málaga, que ahora sí salta al terreno de juego para disputar este tercer parcial. Y ahí está el colegiado del encuentro, que también se dispone
a poner la pelota en el centro del campo. Un Fútbol Playa Marbella que va a ocupar nuevamente este lado de la cámara con camiseta color pistacho, camiseta color verde con ese fucsia oscuro para el En Pie Málaga. Balón desde el centro que va a poner en juego Nico Ariño. Y desde luego el Fútbol Playa Marbella que necesita un gol pronto para intentar abrir un resquicio a la remontada, a la épica. El balón arriba. Se le marchó excesivamente desviado esa pelota a Marcel Araujo, muy activo en este segundo parcial, en este último segundo parcial, y que ha cometido ese disparo lejano en este inicio de tercero. El intento de sombrerito Araujo que conseguía defender la jugada, la presión del En Pie Málaga. Intenta salir Araujo, sale a toda velocidad Araujo, el choque de trenes entre los dos jugadores. Busca Pablo López. Controla Pablo López. Arriba Dona. Dona que se interesaba por el posible golpe que le había dado en la parte de atrás de la cabeza al delantero del Fútbol Playa Marbella. Pelota de Dona. Dona hacia el costado completamente solo. Tiene la oportunidad de irse hacia el lado. La pelota al carril central. Intenta salir el Fútbol Playa Marbella con velocidad, pero estaba el equipo excesivamente hundido posicionalmente. Pablo que busca ese disparo. Se va a marchar a la derecha de la puerta defendida por Dona. Y el En Pie Málaga que le está dando ahora mismo pausa, calma, sosiego, serenidad a este partido. Desde luego, porque con este resultado recuperaría el liderato de la tabla que en estos momentos ostenta de manera momentánea el Fútbol Playa Huelva. La bola de Dona. Dona que busca ese costado. Se va al suelo el jugador de Fútbol Playa Marbella. Le agarró cartulina amarilla para el jugador de En Pie Málaga. Vamos a ver si vemos una repetición. La tarjeta amarilla para Roberto Galindo. La falta sobre Koeman. Jugador peligrosísimo en estas acciones. El balón en mitad de campo. Ya vemos como Koeman consigue avanzarse. El agarrón un tanto liviano, pero lo suficiente como para tumbar a Koeman, que es el que observa atentamente desde la arena. Y un Koeman que va a ser el que va a poner este libre directo. Bajo palos Dona. Vamos a ver si con este balón se puede situar en un -2 el Fútbol Playa Marbella. Koeman preparando los alrededores de la zona de golpeo. Koeman que se abre un poco, carrera media. Ahí está Koeman, bajo palos Dona, se le escapa la pelota. El balonazo que ha salido con muchísima potencia, pero con escasa precisión por parte del ala del Fútbol Playa Marbella. Conseguía tocarla. Se va al suelo el jugador del En Pie Málaga. Llegaba la presión. Protesta un impacto en las lumbares. Se ha ido al suelo Carlos Alfredo Carballo. Doliéndose de ese golpe. Ahí está Carballo que consigue incorporarse. Ahí está el impacto recibido por Koeman. Dona, 9:30 para el final del tercer periodo. Dona hacia el costado. Buscaba esa pelota finalmente que vuelve a sus dominios como si fuera un boomerang. La pelota hacia esa diagonal larguísima al cual no va a poder llegar el jugador malagueño. El liderato en juego. Los playoffs ya a la puerta, tocando las campanas, el playoff de esta
Primera División Nacional de Fútbol Playa, con estos dos equipos que han estado, dos jugadores que han estado. Le ha mostrado la cartulina amarilla a Fernando. Cartulina roja. Ahí pues hay una tarjeta roja, nos comentan para Fernando dos Santos. La bola, la pelota rápida, busca salir ahora Kosuke Matsuda, el control con la mano, protesta de manera timonata, pero no mucho. El zaguero del Empie Málaga, Kosuke Matsuda, al cual vemos en este primer plano con esa rodillera aparatosa en la rodilla derecha. Marcelo Araujo, que vuelve a ser el encargado. El libre directo, 5-2. Habría que ver la razón del porqué de esa expulsión de Fernando dos Santos. Carrera larguísima de Araujo. Ahí está Araujo. Se le marchó por muy poco por encima de la puerta defendida por Dona. Qué misilazo de Marcelo Araujo. Qué misil de Araujo. Matsuda. Sigue Matsuda, el pase de la muerte. La duna que no le beneficia al jugador del Empie Málaga. Llega la acción defensiva. El Fútbol Playa Marbella, que consigue recortar. Finalmente no consigue pasar bien a Pablo López. Será saque de esquina para el conjunto, para el líder. El mejor equipo de la temporada, al menos hasta este instante. Dona. Sigue Dona. La bola de Dona, la jugada, Testarace hacia el costado, se le escapaba. Ese control al jugador del Empie Málaga. Pablo López. Controlando Pablo López. 1, 2, 3. Buscando nuevamente esa pelota. Y personalmente echando mucho en falta la aportación que le puede dar Jean al Fútbol Playa Marbella. El balón que era bueno llegaba a la zona de Alex Junior. Pero se adelantó Dona, que está muy atento, está muy inspirado en el partido de esta noche. Marcelo Araujo arrancando. Marcelo Araujo para Jean. Marcione Pires Pereira, jugador, créanme, mágico. Vamos a ver si podemos ver de esos toques de Jean. La pelota hacia esa posición precisamente de Jean. Intenta salir con potencia. Le cerraba perfectamente. Bailoteando ahora. Bailando algo de samba. Jean en este perfil derecho. La elástica. ¡Qué detalle técnico de Jean! ¡Qué barbaridad la elástica inversa de Jean saliendo hacia el costado! Ante la oposición de Ricky Ardil. ¡Qué barbaridad! De Chiqui Ardil, perdón. Fíjense, el remate como le puso. Le tuvo que poner los brazos porque salía perfectamente Jean. ¡Qué acción de Jean Potter! Magia pura y dura. Vamos a ver este libre directo de Jean. En ese ansiado tercer tanto que está buscando al Playa de Marbella. El tercer tanto que busca el Playa de Marbella, buscando recortar distancias. Ahí está Jean. ¡Fuera! Se le marchó ligeramente desviado a Jean. Balón cruzadito. Se marchó ligeramente a la derecha de la puerta de Dona. Matsuda. Takaki Oba buscando Dona.
Dona tiene esta cuenta atrás, sale del área de castigo, se le queda corto. Jin que va a ese choque con Chiquiardil y Jin, la pelea, el duelo de colosos en este primer plano. Vemos a Chiquiardil recibiendo las instrucciones del árbitro, que le dice que no le dé más indicaciones, que no haga ningún tipo de observación al respecto, que se dedique a jugar. ¿Y qué partido estamos viviendo? Entre dos de los mejores equipos de España. El intento de Chilena. ¡Qué bien, Chiquiardil! Buscando ese escorzo complicadísimo que se estrelló contra el lateral de la puerta. Bueno, es que le faltó más bien poco para que pudiera poner en algún apuro a Pablo López. Se va al suelo el jugador del Fútbol Playa Marbella. La pelota para en pie Málaga. El intento de remate de Chiquiardil, que se le va a marchar. Y la falta que solicitaba Koeman. Ahí está Carballo. El choque entre los dos jugadores sí que da la sensación de que podría haber un impacto en la parte posterior de la pierna. Pablo López. Sale Pablo López busca el carril central, el balón se le quedó un tanto hacia atrás y por tanto más elevado de lo que le hubiera gustado a Pablo. Pelota, el testarazo defensivo, 5 minutos para que termine este tercer parcial. Salía Araujo nuevamente. ¡Jin! Disparo potentísimo de Jin, ahora sí apareciendo en este tercer parcial donde las fuerzas flaquean. Aparece la magia de Jin. La bola hacia el costado, el agarrón evidente sobre Araujo y será libre directo. Vamos a ver cómo intentaba proteger a Araujo. Y la falta sobre Jin, sobre Araujo, perdón. Vamos a ver quién pone ese balón en juego. Lógicamente debería ser Araujo. Efectivamente, ahí vemos a Marcial Araujo oteando el horizonte, diseñando la jugada. Por posición hacia Pablo López, buscando la jugada en estático el Fútbol Playa Marbella. Se le escapaba ligeramente el control. Llega Pablo, tiene a Jin en la banda. El balón hacia el costado. ¿Qué ha pasado? ¡Uy, va! La jugada fea. La jugada muy fea sobre Dona. Se aleja. Una jugada realmente que no nos gustaría ver en ningún momento sobre un terreno de juego. Juan Jesús. El partido que estaba transcurriendo en unos derroteros que no daban ni mucho menos la impresión. Y ahí vemos a Juan Jesús, que al ver la tarjeta roja lanza una patada en el suelo a Dona. Ahí está Dona. La jugada que nos ha dejado a todos un poco atónitos. Jugada muy polémica. Está Matsuda ahora en el campo. Tatsuya Takakioba dialogando con Marcial Araujo. El tumulto dentro del área. Es verdad que a pesar del gesto no ha ido a más. Y esto hay que aplaudirlo a los dos equipos, que no haya ido a más, ni mucho menos esta acción que acabamos de presenciar. Se ha ido del lugar Juan Jesús después de la tarjeta roja. No admitía tampoco ningún tipo de discusión esta acción, pero esta acción que no nos gusta ver en ningún momento en el
deporte. No nos gusta ver en ningún momento, que sobra completamente. Ya saben que el respeto debe ir por encima de todo y que se aleja completamente del espíritu deportivo que nos gusta observar y disfrutar en nuestro deporte favorito, que es el fútbol playa. Los jugadores esperando en el centro. Vamos a ver cuál es la decisión de los colegiados. Lógicamente la tarjeta roja ya la hemos visto. En la patada de Juan Jesús, ahí está Dona, que ha recibido, como decimos, un impacto bastante importante. Salta al terreno de juego, ahí está Juan Jesús, que se va al suelo y que entendemos que después de esto que acaba de acontecer va a ser habrá que ver cuántos partidos se va a quedar fuera un equipo que además está clasificado de pleno derecho a los playoffs de esta primera división nacional. Y el partido con los entrenadores intentando darle paz a un partido que no había pasado nada, que nos estaba dejando además muchísimos detalles interesantísimos de fútbol playa, que estaba jugándose con intensidad y con fuerza, pero que ha terminado de momento empañándosele por esta jugada desmedida, desproporcionada y desde luego alejado de todos los valores del deporte que tanto nos gusta seguir, sea cual sea el deporte, sea cual sea la disciplina, sea cual sea el momento, sea cual sea el nivel. Desde luego el respeto tiene que ser máximo y desde luego la violencia no lleva a ningún lado nunca. La tarjeta roja Juan Jesús, el balón que va a poner en juego Dona, la falta, la pelota hacia ese lateral, Dona que va a poner el balón en juego. Un juego que juega para En Pie Málaga, 4:20 para que termine este parcial. Se va al suelo Jean, la pelota, el que se va al suelo era Marcial Araujo. Jean que la peleaba, juega Chiqui Ardil, dándole mucha pausa ahora el En Pie Málaga. Claro, y además con 3 jugadores. Quizás esta acción de Juan Jesús dinamitando las posibles opciones que podía tener el Fútbol Playa Marbella, perdón. Ahora el error en esa salida de balón. Jugaba Jean hacia el costado, lateral nuevamente para el Fútbol Playa Marbella. Jean nos ha dejado antes una elástica de hemeroteca. La pelota dentro del área, intenta elevarla, la domina. ¡Qué golazo! Gol, 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 gol. Con uno menos llega el tercero de Fútbol Playa Marbella. ¡Qué chilena de Marcial Araujo! ¡Qué golazo de Marcial Araujo! ¿Cómo la elevó? ¿Cómo puso esa chilena en la escuadra? Era imposible. Ahí no podía hacer nada el guardameta. No podía hacer nada. ¡Qué golazo! Que nos acaba de dejar Araujo. 5-3. Con uno menos. Salta al terreno de juego nuevamente Dona. Ahí está Chiqui Ardil. Qué golazo que acaba de marcar Araujo. Qué barbaridad de gol de Araujo. Al lanzamiento Antonio Mayor. En el centro Chiqui Ardil. Vamos a ver si hay jugada de estrategia. 2 jugadores en el perfil diestro. Ahí está Antonio. Aguardando ahora el silbato del colegiado del encuentro. El En Pie Málaga. Qué golazo que nos acaba de regalar Marcial Araujo. La pelota buscando a Dona. El toque en cuarto de Antonio. Dona presionado por Jean. Dona buscando ese balón a la espalda. Segundo palo para En Pie Málaga. Llega a cerrarse el Fútbol Playa Marbella. Intenta salir de ahí. Buscando ahora a Pablo. Con uno menos. Con uno menos el Fútbol Playa Marbella después de la expulsión de Juan Jesús. La pelota para Jean que buscaba ese
esa jugada individual, el cambio, dándole piernas frescas al conjunto marbellí. 2:45 para que termine el tercer periodo. Ahí está Dona buscando ese perfil diestro. El toque dentro del área. La parada de Pablo. La parada de Pablo. El balón ahora, Coletti buscando ese robo de balón por el perfil izquierdo de su propio ataque. La cesión al portero un tanto arriesgada. Ya son 4 jugadores de Fútbol Playa Marbella. La chilena que se marcha. Desviada de Takaki Oba. La magia nipona al servicio del Club Deportivo En Pie Málaga. La magia nipona. La fuerza nipona es Matsuda. La magia nipona es Takaki Oba. Sin lugar a dudas, los dos internacionales nipones. El toque que buscaba Marcial Araujo. Protesta una pierna excesivamente elevada. Vamos a ver si hay falta. Vamos a ver si hay falta. A 1:40. Se duele Marcial Araujo de ese posible contacto con Takaki Oba. Ayudando ahora al jugador nipón a incorporarse al uruguayo. El saque de banda favorable al Fútbol Playa Marbella. Pablo López. Koeman que busca recortar, disparo con la izquierda. Será saque de esquina. Saque de esquina por ese costado izquierdo. El balón al segundo palo. Araujo, que no consigue conectar bien el balón. A 1 minuto para que termine este tercer parcial con un En Pie Málaga que tiene casi certificada la victoria. Ahora un Jin que llega a la presión. Será falta de Dona, que termina ese libre directo desde medio campo. La falta de Dona ante la presión de Jin. El balón en el círculo central que va a poner ahí está Jin, jugador mágico del Fútbol Playa Marbella. Ese disparo desde el centro, aún habría tiempo si marca para soñar con una posible igualada por parte del Fútbol Playa Marbella. El disparo de Jin, la saca Dona nuevamente. Qué parada de Dona. Cómo ha cerrado durante todo el partido la puerta Dona. Aquí la ocasión increíble de Jin, el disparo que era muy complicado de ser domado. Y consiguió ser domado y desviado. La pelota que va a jugar. El toque rápido por parte del Fútbol Playa Marbella. El balón al carril central. La pelota para Dona. El partido que está a punto de terminar. Juega Dona ese balón arriba para Takaki Oba. El intento de chilena va directamente a los dominios de Pablo López. Termina el partido con la victoria para el En Pie Málaga por 5-3. Con un equipo malagueño que ha conseguido cerrar y volver a defender con éxito el liderato, también ganado después de la victoria esta tarde del Fútbol Playa Huelva, y ante un Fútbol Playa Marbella que jugaba en casa y que no ha dejado de ser espoleado por su afición. Nos despedimos aquí desde Radio Televisión Española Play y también desde Teledeporte.
Partido vibrante en pie Málaga que afronta el fin de semana líder de la categoría. Hasta luego. Con el Marbella que se enfrenta al Atlético.